Sí, como ya le había dicho a la doctora Rosa, eh, el día de hoy vamos a presentar al doctor David Martin del Highland Hospital, que es el director del Fellow en ultrasonido en emergencia de ondas de Latinoamérica. Doctor David, Buenas tardes. Un momentito más para asegurar que esté bien la pantalla. Eh, no, Vamos a hacer un ajuste. Lo siento, perdón. Un momentito nomás. Todavía estoy con un problema. Obviamente siempre pasa esto, ¿no? sí, no sé. ¿Sí ven bien la pantalla? Se logra ver, sí. Ok, gracias, perdón por el inconveniente inicial. Bueno, buenas tardes, como dijo Gisela, mi nombre es David, soy médico emergenciólogo que trabaja en Oakland y tengo una subespecialidad en ultrasonido en el punto de atención. Y hoy tengo el placer de hablarles de un tema bastante interesante que me apasiona mucho y como pueden ver, he hecho bastante en esta área en los últimos años. Este tema es el tema de la anestesia regional guiada por ultrasonido. Y quiero comentarles que es intencional el título. Usamos la palabra analgesia y no anestesia, dado que, en mi opinión, nuestro objetivo cuando hacemos bloqueos regionales guiados por ultrasonido es distinto al uso inicial que fue desarrollado por nuestros colegas anestesiólogos, dado que nuestro interés es usar esta herramienta como un componente de todas las herramientas disponibles para el tratamiento multimodal del dolor de la sala, desde la sala de emergencia. Quiero también hacer un hincapié que esta presentación hoy no va a ser técnica, o sea, no quiero que ustedes piensen que van a salir de aquí sabiendo cómo hacer un ultrasonido guiado, un bloqueo de nervio guiado por ultrasonido. Más bien, esto creo que es un aprendizaje que tiende a ser mejor cuando es dado a pie de cama, ¿no? O hasta por hecho por ultrasonido. Por ende, el enfoque de hoy va a ser mucho más en términos de la evidencia en base al favor del uso de la anestesia regional, perdón, analgesia regional desde la sala de emergencia, para que ustedes puedan, por lo menos, si no son convencidos todavía de esta herramienta, puedan ver la evidencia que existe y además, si quizás son convencidos, pero sus hospitales aún no son o sus directores no tienen la misma perspectiva de ustedes, puedan tener un poco más las herramientas necesarias para poder comenzar a implementar esto desde su punto donde trabajan. ¿Ok? Entonces, creo que todos sabemos que un componente importante de nuestro trabajo o una de las razones principales por cual pacientes van a la sala de urgencia es por el hecho de que quieren que tratemos su dolor, ¿no? Ellos no van porque saben que están teniendo un infarto o una ACV, vienen porque quieren que le tratemos el dolor, ¿no? Y especialmente eso es algo que puede dificultarse cuando se trata de dolor crónico, no necesariamente agudo por lesiones traumáticas, pero también como por lesiones crónicas como osteoartritis o radiocopatía ciática. Y creo que sabemos que uno de los componentes que tenemos disponibles, además de los AINES y de paracetamol, es los opioides, los fármacos opioides, que es un componente definitivamente importante en el manejo multimodal del dolor.
pero sabemos que este fármaco no viene sin sus problemas, ¿no? Más que nada esto, especialmente en los Estados Unidos, ha ganado más interés por el hecho de que sabemos que el opioide presenta un mayor riesgo de dependencia y esto se ha convertido en una preocupación a nivel nacional debido a lo que se llama la crisis de opioides que muchos estadounidenses están enfrentando actualmente. No consigo leer el chat, pero si quisiera hacer algo en el chat, si me quieren interrumpir, está bien. Voy a ver si lo abro. Ahí está bien. El micrófono está inactivo. ¿No me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Ok, perdón. Sí, nomás quería asegurar. Si alguien me puede interrumpir si hay un problema con la diapositiva. Pero entonces, en base a esto, creo que especialmente donde trabajo yo en los Estados Unidos, el uso de opioides, especialmente para el dolor crónico, se ha limitado. O sea, queremos evitar este uso y queremos también, además, limitar el uso de opioides para dolor agudo. O sea, sabemos que para una fractura, definitivamente nunca vamos a decir que no es necesario tratarlo con opioides, pero queremos tratar de limitar ese tiempo por el hecho de que sabemos que los opioides tienen efectos secundarios no deseados. Muchos de estos, especialmente, no solamente la dependencia, pero pueden provocar la somnolencia, sedación, la cual puede llegar a provocar la depresión respiratoria. Y especialmente en los pacientes más mayores que tratamos con fracturas de caderas, con muchas patologías dolorosas, estos pacientes tienen mayor riesgo de delirio y ese delirio sabemos que puede conllevar no solamente, bueno, algún resultado mal para el paciente, pero también puede prolongar la hospitalización de ese paciente. Y por eso creo que menciono esto porque para mí es importante justificar esta herramienta y yo sé que mis administradores lo que les importa hasta cierto nivel es, bueno, no solamente el resultado del paciente, pero también cómo es que esto va a mejorar al nivel del flujo de pacientes, ¿no? Y por eso digo que a veces este delirio puede prolongar la hospitalización y puede también prolongar el tiempo de recuperación para esos pacientes. Entonces, por eso es que surgió lo que se llama la analgesia regional guiada por ultrasonido en el ámbito de emergencia. Entonces, este procedimiento es semejante a otros procedimientos que hemos aprendido o prestados o adaptados de otras especialidades. Por ejemplo, la intubación orotraqueal, que es algo que inicialmente, bueno, se hacía por anestesia, ¿no? Anestesiólogos. Y este mismo concepto de cómo es que podemos ver algo, adaptarlo y incorporarlo a la realidad de emergencia es lo que quiero tratar de impulsar un poco. Este concepto es lo que hemos tratado de hacer en las últimas décadas. La analgesia regional creo que inició hace unos, tal vez hasta 20 años, en lugares pequeños. Pero para nosotros realmente el objetivo no es igual, como les mencioné al inicio. El objetivo del anestesiólogo es poder anestesiar totalmente el miembro, lo que será operado de una forma rápida y completa. Mientras para nosotros el enfoque, como dije, es mucho más un enfoque multimodal para poder manejar el dolor de una forma mejor y reducir los efectos adversos que pueden ser asociados con los otros fármacos. Voy a darles unos ejemplos, tal vez para motivarlos un poco, y después de ahí vamos a comenzar a hablar un poco más de cómo poder implementar esto en sus hospitales. Ok, una de las patologías creo que más frecuentemente vistas en la sala de emergencia en muchos hospitales son las fracturas de cadera. Esta es una placa de una paciente de 87 años que sufrió una caída y resultó en una fractura intertrocantérica del fémur, justo de hecho en el Hospital 2 de Mayo en Lima. Ella estaba en la sala de emergencia y llevaba 3 días esperando lo que era el insumo necesario para poder realizar la cirugía, la operación necesaria. Esto es algo que honestamente, aunque suena que como que pensaría tal vez que no pasa en los Estados Unidos, también pasa esto mismo en un hospital. Sabemos que deberían ser menos de 24 horas, pero estos pacientes a veces llevan horas esperando ahí con mucho dolor. Y eso fue lo que estaba pasando con la señora. La señora se quejaba de mucho dolor, pero las familiares y además las enfermeras decían que
Cada vez que le daban algún tipo de opioide se quedaba muy adormecida y además se estaba quejando de mucho estreñimiento, por lo cual decidimos hacer un bloqueo. Estos fueron creo que uno de los primeros bloqueos que realizamos en el 2 de mayo, o en Perú, probablemente desde la sala de emergencia. Voy a ver si el sonido toca. ¿Y cuánto le dolía del 1 al 10 antes de la inyección que le hicimos? Ajá, antes, ¿cuánto le estaba doliendo del 1 al 10? El 10 siendo el peor dolor de su vida. El 10. El 10. Ok, ¿y ahora cuánto le duele si presionamos aquí? ¿No le duele nada? Bueno, como pueden ver ahí, este es un ejemplo de, obviamente, lo que todos esperamos. Sabemos que los bloqueos no van a ser totalmente efectivos a llegar al cero, pero en este caso, obviamente, sí funcionó bien. Y eso es una forma de motivar, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el cuidado que estamos brindando a los pacientes? Aunque les mencioné que nuestro objetivo inicial realmente no es la anestesia, sí sabemos que como emergenciólogos tenemos procedimientos que realizamos que a veces tenemos que hacer lo que se llama una sedación desde la sala de emergencia. Y para hacer ese procedimiento doloroso, o si no se puede hacer la sedación o no cuentan con esa habilidad desde la sala de emergencia, tienen que ir al quirófano. Entonces, para nosotros es algo que es bastante común realizar el bloqueo y usar también los fármacos para poder tener un componente multimodal, o sea, la ketamina o los opioides, para poder evitar que este paciente tenga que ser llevado al quirófano. Este fue otro paciente del 2 de mayo que tuvo un accidente con una moladora y tenía una herida bastante grande que no iba a ser posible repararla con solamente anestésico local, dado a que sabemos que el riesgo de toxicidad sería bastante alto con la cantidad necesaria para poder realizar la curación de esta herida. Por ende, nuestros colegas del 2 de mayo realizaron un bloqueo supraclavicular y creo que el video va a tocar ahora. Pueden ver que el paciente estaba totalmente, bueno, feliz y no sentía mucho de lo que estaba pasando acá, como usando su celular. Entonces, aunque digo que la anestesia no es el objetivo, podemos usar también esto para poder evitar tal vez tener que llevar al paciente a la sala de operaciones. Bueno, una de las primeras aplicaciones desde la sala de emergencia para la anestesia regional fue lo que era el bloqueo, lo que era el tratamiento de fracturas de cadera, ya que esto era algo que realizaba bastante por anestesiólogos. Entonces, no nos sorprende que mucha de la data que tenemos hasta ahora que demuestra la efectividad de lo que es el bloqueo guiado por ultrasonido realizado por emergenciólogos viene de lo que es la patología de fractura de caderas. Este es uno de los primeros estudios de referencia en Estados Unidos que usamos aleatorizado que redemostró que cuando el bloqueo fue realizado por emergenciólogos de nuevo, no eran anestesiólogos, estos pacientes con fracturas de cadera tenían un menor tiempo de estancia, menor tiempo de recuperación y también menores niveles de dolor y mayor nivel de satisfacción con su estancia hospitalaria. Y por ende, creo que comenzó el impulso de por lo menos para esta patología, los administradores se dieron cuenta de que quizás tenían que hacer posible que estos pacientes recibieran un bloqueo de forma temprana y no solamente ya en el quirófano, sabiendo bien, como les dije, que hasta en Estados Unidos muchos de estos pacientes llevan días, a veces, esperando esta cirugía. De ahí viene más información que también nos ayuda a justificar lo que sería el ultrasonido guiado, el bloqueo de nervio guiado por ultrasonido. Este estudio fue un estudio retrospectivo, pero igual, que fue publicado más con un enfoque en cómo es que esto puede ayudar a disminuir la tasa de delirio con el enfoque del administrador de nuevo, porque estaba demostrando que los pacientes que recibían el bloqueo de nuevo realizado por emergenciólogos tenían menor nivel de delirio y además tenían menor tiempo de estancia. Entonces, para los administradores que tienen que aprobar estos sistemas, crear nuevos sistemas, es bastante importante enseñarles esta evidencia que existe, ¿no? Pero de ahí quedó todavía la cuestión, bueno, ¿y es factible hacer esto? O sea, sabemos que hay algunos centros
quizás especializados que pueden publicar esos estudios, pero se puede realizar en todos los centros de emergencia. No había esa información todavía y este estudio fue uno que recién publicamos el año pasado desde de mi hospital, que era nuestra experiencia, por lo menos en un año, enseñando todos los distintos tipos de bloqueos que habíamos realizado con las medidas de efectividad que demostraban que en todos los bloqueos hubo una tasa significativa de disminución del dolor y también que las complicaciones en este estudio retrospectivo eran mínimas, sabiendo bien el limitante de que, bueno, no hubo seguimiento de los pacientes, pero por lo menos complicaciones en el momento no hubo grande complicación. Pero como les dije, este estudio tampoco es generalizable para el resto de los estudios, los centros comunitarios que quizás dicen, bueno, en Highland lo pueden hacer, tienen residencia, tienen fellowship de ultrasonido, pero ¿qué tal yo que estoy en otro centro que no tiene eso, ¿no? Y esa idea fue lo que nos impulsó a un grupo de colegas míos que formaron una red hace unos, creo que fue hace unos 4 años, tardó 3 o 4 años. Esta red fue lanzada con ese objetivo de poder tener un grupo de múltiples centros académicos, no académicos, comunitarios, con residentados, sin residentados, que podían demostrar que realmente nuestra experiencia con el uso de analgesia regional guiada por ultrasonido era factible y era también exitosa. Este fue un grupo de 11 distintos centros, como dije, expandiendo bastante distintos niveles de atención con residentados, sin residentados, y pudimos publicar este estudio hace el año pasado, casi justo después del otro estudio, que también de nuevo demostró no solamente que era factible, pero que también era efectivo el uso de esta herramienta sin grande riesgo de complicación. Algo que realmente era necesario para poder impulsar a otros departamentos, comenzar a pensar, bueno, ellos pueden hacerlo, ¿por qué no podemos tal vez nosotros también realizar algo semejante, ¿no? Ahora voy a comentarles un poco más tal vez una potencial esquema para poder realizar esto en su hospital o en su lugar de trabajo. Y también no pretendo ser totalmente exacto. Estas son conceptos o ideas globales que en mi experiencia o la experiencia de mi grupo hemos visto que ayudan, facilitan el uso de esta herramienta, pero no quiero hacer que es prescriptivo. O sea, cada quien tiene su distinto lugar donde trabajan, tienen limitantes, tienen otras barreras, otras brechas, equipos, quizás ni siquiera tienen los fármacos disponibles. Por eso quiero que esto sea nomás una idea global, pero sabiendo que la realidad única va a decirles qué es lo que tienen que enfocarse en. Esta publicación tiene por lo menos el enfoque de estadounidense de cómo es que podemos crear este tipo de programa desde el inicio, ¿no? Y son cuatro componentes que como grupo pensábamos que era importante discutir. El primer componente es que para crear lo que es este programa tienes que tener a alguien que realmente, una persona que pueda ser el experto en esta área, el campeón local es lo que le dijimos en inglés, pero es una persona que realmente va a impulsar esto. Porque si no tienes a alguien motivado, no tienes una persona motivada, va a ser muy difícil para poder crear esto desde cero, ¿no? Entonces esa persona tiene que ser entrenada y tiene que tener la motivación y el tiempo, que es algo importante, ¿no? Que sabemos que todo conlleva mucho tiempo y sin eso, tal vez los proyectos que se lanzan nunca se acaban, ¿no? Como segundo componente, tiene que haber una forma de crear un programa educativo que funcione para la realidad donde están trabajando, ¿no? Y les voy a mencionar algunos ejemplos de programas educativos que pueden tratar de diseñar, algunos que cuestan menos, otros que cuestan más, obviamente para poder tener este primer nivel de educación. Si no tienen algún experto disponible, es importante también hablar de colaboración interdisciplinaria. Si hay lugares que bien están haciendo estos bloqueos, quizás no en la sala de emergencia, podemos tal vez colaborar con los anestesiólogos que estén ya en el centro de donde trabajan ustedes para poder también tener ese tipo de acercamiento. Y no solamente para el componente educativo, pero también es importante saber que si quizás ellos no están haciendo este tipo de procedimiento,
les interese también saber de esta intervención y quizás educarse con ustedes también para poder crear un enlace y un acercamiento entre distintas disciplinas donde el paciente que recibe el bloqueo en la sala de emergencia con la fractura de cadera, cuando sube al quirófano, puede de nuevo recibir otro bloqueo y quizás hasta más bloqueos postoperatorios para manejo de dolor, ¿no? Y ese acercamiento creo que va a hacer que no se sientan como por fuera, no haya como remordimiento y sabemos bien que la política es algo que en todo hospital siempre hay y esta es una forma de evitar esa política que puede surgir, ¿no? Y que puede a veces acabar con el proyecto sin que inicie. Por último, la parte de diseño creo que depende mucho de donde trabajan y eso es lo que estaba mencionando antes, la realidad de ustedes, ¿no? Si no hay fármacos disponibles, no hay insumos, no hay jeringuillas, no hay agujas que sean disponibles, que sean de buen del uso adecuado para hacer este tipo de bloqueo, ustedes no van a poder realizar esto. Entonces tienen que crear un sistema que no solamente va a ser para el paciente, pero también para con el enfoque del operador, ¿no? Bueno, voy a comenzar con un ejemplo de cómo es que quizás pueden crear un campeón local. Este es uno de nuestros colegas que actualmente es uno de los fellows de ultrasonido de ondas, Juan Luis, quien de hecho rotó hace unos 2 años, creo que, o 2 años y medio, en el Hospital Nacional de Loaiza. Cuando hizo la rotación, en ese momento ya llevábamos años haciendo el fellowship de ultrasonido y los colegas del hospital ya tenían cierta destreza, ya la habilidad de hacer, realizar estos bloqueos. Entonces, parte del enfoque de este electivo, esta rotación de Juan Luis, fue para poder entrenarse y poder recibir un acercamiento desde el punto de emergencia de cómo realizar estos bloqueos y además cómo es que puede uno comenzar la discusión con los jefes de departamento, los insumos, cómo es que es el equipo, etcétera. Entonces, todo ese tipo de acercamiento fue bastante importante para poder crear lo que después de ese acercamiento fue un programa para poder realizar lo que es bloqueos guiados por ultrasonido para fractura de cadera en su hospital en Colombia. Yo sé que esto no fue fácil. Él tuvo que tomar no solamente la educación que tuvo, pero como dije, para poder impulsar esto adelante es necesario tener un campeón local que conoce la realidad de su hospital. Y en eso comenzó a crear lo que era un protocolo para poder justificar y asegurar que sería algo seguro para los médicos. Como parte de ese protocolo, tuvo que entrenar a sus otros emergenciólogos y hasta ahora, hasta día, tienen 15 emergenciólogos junto con él quienes están realizando este bloqueo desde emergencia, ¿no? Entonces pueden ver cómo si ustedes no tienen o quizás se sienten un poco aislados sin el conocimiento y no saben cómo comenzar a hacer esto, esta es una forma de poder, bueno, crear ese enlace, conocer a otros expertos y también tomar la experiencia de ellos para no comenzar de cero, ¿no? El protocolo ya lo tiene hecho Juan Luis. Ese protocolo puede ser adaptado, implementado, justificado a otros ciertos niveles, ¿no? Y de ahí hago como un hincapié en la parte de colaboración, ¿no? Que para poder crear este protocolo, él tuvo que hablar con otros jefes, con el resto de los administradores y esa es la parte un poco dolorosa al inicio. Les puedo decir en la experiencia propia nuestra de Highland, cuando iniciamos bloqueos un poco más innovadores en esa época, en 2015, yo era residente todavía. Teníamos varios pacientes que tenían fracturas de costilla. Somos un centro de trauma y fracturas de costilla era diario. Había paciente que tenía fractura de costilla. Cuando iniciamos fue un poquito los bloqueos ese rato anterior para manejo de dolor. Los traumatólogos al inicio no estaban como que muy convencidos, se quejaban un poco y creo que tuvimos que tomar un tiempo y sentarnos con ellos a explicar qué estábamos haciendo, cómo funcionaba esto y de ahí de nuestro error de que quizás por el hecho de querer hacer algo para el bien del paciente y no tomamos el tiempo necesario para enseñar a los colegas, tomar el tiempo para decirles, bueno, esta es la justificación, esta es la evidencia. Quizás hubiera sido un poquito menos doloroso al inicio, donde no hubo ese acercamiento o esa colaboración,
Ya de ahí aprendimos bien, bueno, ellos aprendieron también de nuestro trabajo y ahora hemos llegado al punto en cual, bueno, ellos se quejan ahora si no hacemos el bloqueo. Y de hecho hemos recibido, no una queja, pero dijeron, oye, los pacientes que ya están ingresados al hospital no reciben bloqueos. ¿Hay forma de que ustedes puedan subir a la parte hospitalaria para hacer los bloqueos? Y obviamente para nosotros, bueno, somos emergenciólogos, no somos equipo de anestesia regional o analgesia regional, por lo cual, bueno, no nos conlleva eso, pero pueden ver cómo es que cambia la discusión cuando enseñan la efectividad y también entienden ese acercamiento y ese conocimiento que lo comparten con sus colegas, ¿no? La parte de educación, sí creo que es un poco difícil obtener esto si no tienen un componente ya, bueno, presencial, ¿no? Este es uno de nuestros fellows, bueno, creo que hace unos años que estaba haciendo un bloqueo inicial, bueno. Y para hacer esto teníamos un experto que estaba ahí, que podía ver la anatomía, guiarlo y ya después de un par de bloqueos, creo que las habilidades son semejantes a otros procedimientos. Hacemos colocación de catéter central, hacemos otros procedimientos que conllevan también visualización de agujas, igual como para bloqueos guiados por ultrasonido. Entonces, más que nada es para poder tener ese inicio y creo que si no tienen disponible eso o tienen un componente presencial, otra cuestión que es de bajo costo que puede ayudar por lo menos a conocer la anatomía es hacer lo que es simulación. Y estas herramientas de simulación, bueno, un componente es solamente para poder conocer, bueno, la aguja, la visualizo, no la veo. Ese componente es importante para la seguridad del bloqueo guiado por ultrasonido. Y también podemos hacer lo que es visualización de anatomía normal en voluntarios, ¿no? Cuando hacemos nuestro bootcamp cada año, eso es lo que hacemos para poder por lo menos enseñar la anatomía normal con ultrasonido. Y eso no cuesta mucho, necesitan voluntarios, sus equipos, y eso es una forma de poder entrenarse sin tener que realizar el bloqueo, por lo menos. Ya de ahí creo que un componente de educación, ya cuando tengan sistemas ya implementados y quizás no tienen el experto disponible, tienen algún cierto conocimiento, las herramientas de tecnología que tenemos disponibles nos pueden ayudar a hacer ese acercamiento a distancia. Este es un ejemplo que publicamos, de hecho fue un bloqueo distal ciático para, no me acuerdo qué era la herida, quizás una fractura de tobillo que necesita una reducción. Pero es la primera vez que nuestra colega estaba realizando este bloqueo y a pesar de nunca haberlo hecho antes, podemos ver que fue un bloqueo bastante exitoso. El anestésico está rodeando ambas ramas, no solamente el nervio tibial, pero el peroneal también. Y esto fue la primera vez. Y yo lo pude realizar desde la comunidad de casa, ¿no? Sin tener que estar ahí. Y esto fue bastante, bueno, bastante útil para ellos. Voy a regresar a esa diapositiva, creo que un poco fuera de orden, pero antes de eso también creo que cuando ya creas el sistema, tienen que tener un componente de control de calidad. Entonces, y no es que el hospital en sí, igual para la persona que se va a crear como el campeón local, ese control de calidad es necesario para saber que el experto que estamos creando tiene la habilidad de poder revisar y tener algún tipo de retroalimentación sobre su procedimiento, ¿no? Entonces, les muestro esta hoja como un ejemplo de una plataforma gratuita que pueden utilizar para poder quizás crear ese enlace entre el experto y el no experto en su hospital para subir imágenes a través de esta plataforma que se llama SonoClipShare y recibir, si no es necesario, si no es posible tener el acercamiento a la vez por ultrasonido, pueden hacer una asincrónica con esta herramienta, ¿no? Donde la calificación de su bloqueo puede ser visto, ¿no? Porque sabemos que el objetivo es ver un bloqueo así, ¿no? Podemos ver la aguja totalmente en su trayecto total, podemos ver la arteria femoral en el lado derecho de la pantalla y por debajo vemos lo que es el nervio femoral y el anestésico rodeando la parte de encima. Pero no siempre va a ser así, ¿no? Tenemos que tener una forma de poder revisar imágenes cuando especialmente no funciona bien el bloqueo para poder tener esa retroalimentación. Y no solamente para el experto que están creando, pero ya cuando están creando ese sistema,
dentro de su hospital, sí digo que es importante tener ese control de calidad. Hasta ahora es algo que hacemos en el hospital cada jueves. Tenemos una sesión donde revisamos imágenes de la semana para poder hacer ese acercamiento o igual a médicos que no tienen tanta experiencia con bloqueos nos mandan sus pacientes para poder revisar con las imágenes. Nos dicen, este jueves pueden darme algún tipo de retroalimentación porque funcionó, pero tardó como media hora para funcionar, o no funcionó, o funcionó muy bien, pero igual quiero saber qué opinan de cómo es que hicimos este bloqueo. Lo otro, que perdón, que tuve que retrasar un poco, es podemos también iniciar con bloqueos que no son de alto riesgo, ¿no? Hay muchos, la analgesia regional se extiende en todas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un bloqueo al nivel radial, ¿no? Quizás si tienes una fractura, una lesión al nivel de la mano, pueden hacer un bloqueo guiado por ultrasonido radial. Otro ejemplo que, perdón, la diapositiva no está aquí, pero era para quizás impulsarles a hacer bloqueos también de que son útiles, que no son tan riesgosos, ¿no? Uno de estos bloqueos es el bloqueo genicular. El bloqueo genicular es para tratamiento de osteoartritis o dolor crónico o agudo, puede ser también de la rodilla, y es una alternativa a tener que hacer una inyección con corticosteroide dentro de la coyuntura. Y este bloqueo es algo que también fue publicado. Si quieren ver más información, acabamos de publicar en ASAP Now, o puedo mandar un link después. Y son tres punciones, agujas, que no, de hecho, si no tienen agujas sin filo, estás bastante alejado de cosas peligrosas con tal de que aseguren aspirar antes para asegurar de que no estén dentro de un vaso y son volúmenes pequeños, son entre 2 a 3 ml de su solución de anestésico local, por lo cual el riesgo de provocar una toxicidad sistémica por anestésico local es muy baja. Entonces, comiencen, quizás es el inicio, con bloqueos de bajo riesgo, con aplicaciones que también son rutinarias, ¿no? Que quizás no son tan no son tan innovadoras o tan, no sé, que no impresionan tanto como un bloqueo supraclavicular para una lesión de brazo, ¿no? Pero ese bloqueo supraclavicular tiene bastante mayor riesgo, ¿no? Entonces creo que podemos también ir poco a poco aprendiendo con los principios básicos, ¿no? Y el último componente que les mencioné era de poder hacer un diseño que les va a ayudar al médico poder realizar el bloqueo, ¿no? No tengo un ejemplo de la foto del kit que desarrollaron en el 2 de perdón, en el Loaiza, pero ellos, las médicas de allá, hicieron todo lo que es un kit que tiene todos los insumos necesarios ya para que cuando sea necesario realizar un bloqueo no tengan que ir a varios lugares, no tengan que ir a la farmacia a buscar quién tiene bupivacaína, quién tiene la aguja, quién tiene lo que es necesario para poder realizar este bloqueo. Y esto es algo que es importante tener esto en mente cuando queremos crear un sistema que va a ser reproducible y que va a poder ser a escala, ¿no? Es decir, bueno, Juan Luis puede hacer los bloqueos, él sabe muy bien, lo va a hacer y no crece mucho más de ahí. Pero cuando creamos sistemas que tienen en mente todos los operadores para facilitar el uso de esta herramienta, así es como mejoramos. De nuevo, perdón, mis diapositivas están un poquito fuera de orden. Este era el protocolo que mencioné que creó Juan Luis para el hospital Pablo Tobón Uribe, que de nuevo justifica con la evidencia necesaria para poder crear este tipo de programa. Me quedan quiero hacer una discusión al final. Creo que 10 minutos más voy a hablar un poquito más de los principios de seguridad, de quiénes son, cómo realizar el bloqueo en sí para poder evitar complicaciones y de ahí vamos a hacer, una pausa para poder hacer una discusión en grupo. Bueno, para hacer un bloqueo, parte de lo necesario es que tenemos que tener bien definidos criterios de selección y uno de esos criterios, por lo menos opino que por lo general el paciente o algún familiar debe poder hacer un consentimiento informado, dado que estos bloqueos en sí, aunque hemos demostrado en esos registros multicéntricos y en el registro propio de mi hospital, son seguros. Les voy a decir personalmente, este último año pasado tuve una complicación horrible que nunca me imaginé que me iba a pasar. En parte fue porque creo que el sistema que habíamos creado
no teníamos sus componentes establecidos para asegurar que la seguridad sea seguida. Tuvimos un caso de toxicidad sistémica por anestésico local en un paciente que recibió bloqueo external guiado por ultrasonido para una fractura external y la dosis no confirmamos antes y recibió una sobredosis de lo que fue intencional darle al paciente. Igual no fue sobredosis total, pero en base a eso creo que es importante tener también ese principio de seguridad. Entonces, como primer paso, si no tiene el consentimiento y llega a tener algo mal pasa, algún resultado no favorable, puede que provocar problemas para el paciente, para ustedes, para la vida de su proyecto, ¿no? Entonces, lo bueno fue que en mi caso habíamos hecho el consentimiento y le habíamos dicho que este era un riesgo, por lo cual el familiar, bueno, no estaba contento, pero entendió que esto era algo que sí fue por lo menos discutido de forma previa. Y esto es un ejemplo, ¿no? Politrauma, en cual realmente, bueno, queremos establecer el paciente, tratar todas las condiciones críticas que tengan y enfocarnos en eso para poder hacer lo adecuado, ¿no? Antes de ir al bloqueo. Igual, cuando hay politrauma, ya cuando esté estabilizado, podemos considerar bloqueos, ¿no? Para las fracturas de costilla, etcétera. Pero siempre y cuando creo que sería importante tener un paciente consciente, ¿no? Porque si no está consciente, no vamos a poder saber si estamos haciendo quizás algo errado o provocando dolor, etcétera. Y algo que suena un poco simple, pero hasta ahora, igual en un hospital con los residentes, a veces tienes que saber qué estás bloqueando y cuál es la indicación y si realmente es el bloqueo adecuado para esa condición, ¿no? Entonces, no vamos a hacer un bloqueo de la fascia ilíaca para una fractura pélvica, ¿no? Pero eso conlleva cierto nivel de conocimiento de la inervación de el miembro o la parte del cuerpo que estás tratando de bloquear y el conocimiento de qué y cómo, qué abordaje se utiliza para eso, ¿no? Igual aquí sabiendo la inervación cutánea para poder determinar qué bloqueo tenemos que hacer para poder anestesiar esa o analgesiar esa área que estamos viendo. Rápidamente para hablar un poquito de la parte de seguridad. Como les mencioné antes, esto es más para ya tener algo más específico para poder enseñarles a sus administradores. Les pueden comentar los dos estudios retrospectivos que hemos publicado recientemente, pero si quieren saber un poquito más de la data, cuáles son las posibles complicaciones, bueno, una de ellas tiene sentido, es la lesión de nervio, ¿no? Si te acercas a un nervio y lo lesionas con la aguja por el hecho de que no estás visualizando bien la aguja, eso puede provocar un trauma y esta incidencia es bastante baja. Entonces, queremos evitar esto y la forma más fácil para poder evitar esto es siempre visualizar la aguja, que son algo muy simple, y siempre tratar de mantener la aguja lo más lejos de lo que es el nervio. Voy a tomar una pausa ahí porque quiero explicar un poquito más qué significa eso. Para nosotros que trabajamos en la parte de urgencias, emergencia, todos los bloqueos que tenemos, todos los que están frente a nosotros para poder implementar, los deben de ver como bloqueos faciales. Son bloqueos de espacios potenciales donde el espacio interfacial es lo que queremos abrir, que rodea el nervio, ¿no? Si tienen esa idea en mente, ya pueden entender por qué es que no necesariamente tenemos que llegar a tocar el nervio o ni siquiera acercarnos al nervio, porque igual hasta en la parte del brazo tenemos espacios faciales que rodean el medio radial, el medio cubital, el nervio mediano, y ahí es como podemos introducir y abrir el espacio alejados de donde está el nervio. Y ya que después de abrir el nervio, el espacio potencial, podemos colocar el anestésico local, ¿no? Entonces, es la idea de tratar de abrir el espacio rodeando a el nervio, ¿no? Y no acercarnos al nervio en sí. Aquí podemos, sí, asegurarnos de que estamos no lesionándolo y usando lo que sería agujas de mayor nivel de seguridad. Agujas no filosas, cualquiera que ustedes tengan disponibles. Realmente el nivel de compresión es algo que debemos de ser todos conscientes y esto es algo que más que nada lo hago por sensación. O sea, si sienten bastante presión, deben de pensar que quizás están en una estructura muscular o una estructura no interfacial, ¿no?
esa es una técnica que se plantea en la literatura. Anestesiólogos plantean de usar una columna de aire para saber si la columna de aire cambia y y el líquido no fluye. Esa es una presión demasiado alta. Yo diría que realmente no uso esta técnica en sí. Yo soy más práctico. Si siento que estoy colocando demasiada presión, debería fluir fácil, y este es el componente que creo que si ustedes han hecho una rotación, han hecho un electivo con un experto, esa sensación, el tactal que uno va a tener cuando hace esto, es algo que aprende y ya de ahí puede implementar. No voy a repetir lo que acabo de decirles. La otra complicación que les acabo de mencionar, que aunque es reportada demasiada, que no es muy comúnmente vista, por lo menos en la literatura científica, más que nada en la parte de de anestesiología. Sí, yo he tenido una toxicidad bastante severa que resultó en un paro cardíaco. Entonces sí debemos tomar en cuenta la dosis máxima cuando estamos tomando en cuenta el bloqueo. Y para tomar esa dosis máxima debemos de saber el peso del paciente y sus comorbilidades. Y igual para prevención de lesión de nervio, tenemos que siempre visualizar la aguja para poder prevenir esto. Y saber que el tiempo en cual se puede presentar puede variar bastante. Por lo general, pensamos que es algo inmediato cuando pacientes tienen una inyección intravascular, pero ahora con el advento de lo que es bloqueos faciales de grande volumen, podemos ver que esta toxicidad puede a veces presentarse más tardía. Entonces, quiero que tengan siempre presente esto y que tengan un sistema de seguridad para poder documentar que este paciente recibió un bloqueo, para poder saber si a futuro, quizás ustedes no estén ahí más en el hospital, los colegas pueden saber que esto fue realizado y pueden comenzar a pensar si esto es posible, ¿no? Y en términos del riesgo, esto varía bastante dependiendo de qué anestésico estamos utilizando, ¿no? El beneficio de usar bupivacaína, por lo general es el anestésico que tienen más disponible en los hospitales en América Latina, es que tiene un mayor tiempo de acción, pero el riesgo de la toxicidad es mayor con este fármaco. Cuando estamos iniciando, si ustedes no tienen mucha experiencia, igual tienen poca experiencia y tienen mayor riesgo de quizás hacer una lesión intravascular, es mejor utilizar los fármacos quizás de menor riesgo, pero van a saber que, bueno, la lidocaína no va a funcionar por mucho tiempo. Cuando le ponen epinefrina, eso prolonga un poco el efecto, quizás unas 2 o 4 horas. Entonces tienen que pensar en estos distintos niveles de riesgo. Y también esto varía bastante en términos de en qué parte estamos haciendo, en qué parte estamos bloqueando. Lo quisiera, voy a probablemente realizar una nueva diapositiva con la información que existe ahora. A ver si mm, perdón. Con la nueva información del registro que tenemos ahora, sabemos que los bloqueos torácicos fueron los que fueron más asociados con esta complicación, y por ende hemos diseñado un nuevo protocolo en el hospital en cual todo bloqueo torácico es necesario utilizar la mitad de la dosis máxima, mínimo o máximo la mitad, para poder tratar de evitar esta complicación. Y la teoría o la hipótesis que tenemos es que probablemente por ser el tórax estamos primero más cerca al retorno venoso al corazón, y sabemos que la toxicidad puede afectar el corazón, ¿no? El corazón, el cerebro. Y entonces, por ser más cerca y ser más vascular, el tiempo en cual es absorbido el anestésico puede ser más rápido y puede provocar esas alteraciones mayores, mismo si uno tiene la dosis máxima, especialmente pacientes con comorbilidades como pacientes ancianos, pacientes con renales, con enfermedad crónica renal, o con cardiomiopatías que son más susceptibles a esas toxicidades, quizás con menores niveles. Ok, perdón, está acá. Y como les mencioné, una de las partes que nos preocupa más es la parte cardíaca, ¿no? Entonces, esto puede variar. Mi paciente inicialmente hizo convulsión, es lo que a veces puede ser visto, la parte neurológica.
y la hipótesis es que es lo que primero vamos a notar en el paciente y de ahí va comenzando lo que se llama preexcitación, que lleva a taquicardia, hipertensión y cuando ya empeora esto, el paciente desarrolla bloqueos de conducto y esos bloqueos pueden llegar a bradicardia o hipotensión o paro cardíaco. Entonces, es importante tener la dosis máxima en mente. Hay calculadoras que tenemos en línea que les voy a mencionar en la chat después. Y siempre tener el paciente, si es posible, tener en el monitor para poder determinar si hay algún tipo de arritmia. Y parte del beneficio de usar un ayudante como adrenalina no es solamente para prolongar el efecto del fármaco, que es algo que si están usando lidocaína o bupivacaína, ayuda primero a prevenir que el fármaco sea absorbido de una forma más rápida, hace vasoconstricción, por lo cual de ahí ya está disminuyendo el riesgo de toxicidad porque no es absorbido tan rápido por la vasoconstricción. Y además, un componente de mayor seguridad es que en caso de que sea inyectado de forma intravascular, la taquicardia va a ser mucho más evidente más rápido. Pero para mí creo que el punto es que te ayuda a prolongar el efecto y también disminuir la dosis que vas a usar. Te da un mayor rango de dosis adecuada que puedes hacer por peso y también te ayuda a evitar esa absorbación rápida, especialmente cuando hablamos, como dije, de los bloqueos del tórax. El tratamiento en sí es intralípido y creo que depende mucho de esos hospitales, pero por lo general esto es un tratamiento que existe en nutrición parental periférica. Entonces, si tienen nutrición parenteral periférica, deberían tener esto disponible y creo que como parte de ese protocolo que van a crear con los administradores, sí diría que sería importante como parte del diseño es tener esto disponible en caso de que tengan esta experiencia que tuve yo para poder tratar al paciente y ver que el paciente tenga una recuperación total. El tratamiento es muy efectivo, entonces con tal de que sea administrado lo más rápido posible, ¿no? Cuando tengan sospecha, administrar el tratamiento. La parte el último riesgo teórico es la parte del síndrome compartimental, lo cual no hay mucho en la literatura, pero algo que podemos pensar es fracturas de alto riesgo, fracturas que son del diáfisis de la tibia, fracturas del antebrazo, o fracturas de alto mecanismo que tuvieron un accidente motociclista y que tienen, bueno, ya en sí, riesgo compartimental, quizás es importante no realizar el bloqueo o si lo realizan, saber que tengan un acercamiento con el traumatólogo o quien esté manejando el paciente y que estén checando de forma continua, evaluando el paciente frecuentemente para ver si hay alguna complicación. Ok, entonces creo que con eso ya debe ser, yo voy a concluir. Sí, déjame dejar de compartir. Bueno, Gisela, no sé si quieres abrir el foro para preguntas o si alguien tiene una pregunta. Sí, gracias, doctor David, por la exposición y crear todavía la mayor expectativa de que puede realizarse estos procedimientos en emergencia, que todavía hay algunos hospitales que no se realiza y acá también tenemos en el Perú muchos hospitales que son o que reciben más pacientes que son sobre todo de trauma, ¿no? Si alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta o alguna consulta con el doctor David, lo puede escribir por el chat o en todo caso abrir su micrófono directamente. Doctor David, sería importante de repente para poder determinar, realizar este tipo de procedimientos, no sería, digamos, en cualquier paciente, lo importante sería poder escoger un paciente adecuado para que pueda recibir este tratamiento. Sí, como les estaba diciendo, creo ¿Mm? que al inicio lo bueno es que ahora tenemos muchas publicaciones,
recursos educacionales en línea que pueden ayudarles a comenzar, como dije, con bloqueos simples, ¿no? El bloqueo genicular, como les estaba diciendo, para la osteoartritis es algo que creo que en sí no es tan complicado como un bloqueo supraclavicular o hasta de la fascia ilíaca, porque tiene una anatomía que de hecho se hacía hasta a ciegas antes. Entonces, determinar el paciente depende de qué condición estamos tratando de tratar, ¿no? Y creo que también no vamos a iniciar con aplicaciones quizás más avanzadas si no son indicadas, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, un paciente que quizás tiene un cólico ureteral que no ha recibido ningún medicamento, ¿no? No le hemos dado nada, quizás un paracetamol nomás, y decir, bueno, ese es un paciente para bloqueo, ¿no? No estamos diciendo que la anestesia regional, analgesia regional va a reemplazar lo que es el manejo multimodal, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que cuando queremos iniciar con una nueva herramienta, es importante también saber las indicaciones, ¿no? Como les estaba diciendo, para poder también justificar el uso, ¿no? Porque no tiene mucho sentido si un paciente que tiene un cólico uretaral no recibe AINES, no recibe quizás opioides, una dosis inicial, y está recibiendo un bloqueo, porque también no es algo fácil de hacer, o sea, tienen que tomar en cuenta que tiene que haber un beneficio y tiene que ser mayor que el riesgo y tiene que también ayudar quizás para que los administradores lo vean de forma que va a optimizar el flujo de pacientes, ¿no? Entonces, si hacemos un bloqueo en un paciente así, esto va a conllevar un uso de ustedes, el tiempo, el personal, el fármaco. Entonces, es una buena pregunta de tomar en cuenta y aunque no me gusta la idea de ser muy rígidos, a veces tenemos que iniciar con lo que es protocolos, especialmente cuando es algo muy innovador y muy nuevo. Y para poder evitar que haya problemas, como el caso de Juan Luis, sé que ellos pueden hacer otros bloqueos, ¿no? Es el mismo concepto, ¿no? Tienen las herramientas, tienen los insumos, tienen los fármacos, pero a veces limitándote a entrar con una condición específica donde ya exista bastante información o evidencia, te puede facilitar después ahí crear el programa un poco más y expanderlo. También quiero dar la habilidad a los que están aquí, los colegas de Ondas, quienes ya han tenido experiencia que ustedes tienen más experiencia que yo en la realidad de cómo se hace esto. Yo tengo los limitantes que he mencionado de mi experiencia en el hospital, pero también si alguien quiere comentar de su experiencia o sus brechas o sus mayores sí, preocupaciones de por qué no pueden crear esto, sería bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Soy el doctor Arbón de Argentina. Un gusto a todos. Muy buena clase, doctor David. Le quería hacer una consulta. ¿Qué experiencia tienen en las fracturas del radio distal? Viste que habitualmente hacemos anestesia intrafocal para hacer la reducción, dado que quedan, más allá de la maniobra sobre el hueso, quedan un tiempo colgados sobre su pulgar para que se vaya alineando la fractura. No sé si tienen experiencia en eso. Sí, hay bastante publicado en eso. Hay no solamente en la parte de bloqueo de nervio en sí, pero hay publicaciones que comparan lo que es ultrasonido, bloqueo de intraóseo o hematoma, del hematoma guiado por ultrasonido versus a ciegas. Y obviamente el que está guiado por ultrasonido ha tenido mayor, porque sabemos dónde está la fractura. ¿Cómo hago para hablar? ¿Cómo hago para pedir la palabra? Gente Quiero hablar, quiero preguntar. que es un paciente que tiene mucho riesgo, o sea, tiene riesgo de que pase una complicación por el bloqueo, anciano, con EPOC, con oxigenación suplementaria necesaria. Quizás el bloqueo del plexo braquial por el hecho del riesgo del nervio frénico no sea el más adecuado y hacer el bloqueo de hematoma guiado por ultrasonido tenga más sentido. Pero para luxaciones, para reducción de fracturas, es muy común que hagamos bloqueos en el hospital y creo que depende mucho también de quién esté con la experiencia del operador. Les voy a ser honestos que bloqueos del plexo braquial probablemente son los que son un poquito más Complejo. menos implementados en mi hospital así, porque tienen un poco de miedo las personas, la anatomía no es tan semejante a lo que están acostumbrados. Y te hago una segunda pregunta. Con respecto a la ketamina, ¿qué utilización le están dando? ¿Cómo la Bueno, manejan? mi jefe, Arun Nagdev, que creo que ustedes deben de conocerlo como uno de los primeros que comenzó todo esto, él tiene una sugerencia que cada vez que hace un bloqueo, él le gusta usar un poco de ketamina para facilitar el bloqueo también, porque ayuda con analgesia y ayuda también para tal vez el paciente si tiene mucha ansiedad, entonces
creo que siempre es importante, especialmente cuando vas a movilizar al paciente para hacer el bloqueo. Si tienes un paciente con fracturas de costillas múltiples y tienes que hacer un abordaje posterior porque tiene fracturas posteriores, le doy analgésico, no le doy o ketamina o le doy fentanilo o le doy algo para poder facilitar el bloqueo. Entonces, cuando no funciona bien es cuando pensamos muy cerrados, ¿no? Y pensamos que el bloqueo va a reemplazar los otros fármacos. Entonces, creo que lo tienen que ver como analgesia multimodal y es un componente que te va a ayudar a disminuir la dependencia después, pero tu bloqueo va a ser mucho más exitoso si el paciente está controlado, no está, bueno, está posicionado de una forma en cual no está con mucho dolor. Entonces, una buena pregunta. Eso creo que esa parte de cómo preparamos el paciente es importante. Y una parte de la preparación es asegurar que el paciente pueda ser movilizado de la forma necesaria para poder realizar el bloqueo. A eso iba. Y también a un aporte, ¿no? El de la experiencia, el no olvidarse de la benzodiazepina como para la anestesia disociada, Listo. Ujú. la flashback que suelen tener los pacientes cuando usamos ketamina. Así que bueno, muy buena clase. Un abrazo fuerte desde Argentina. Sigo escuchando. Muchas gracias, sí. Sí, definitivamente. Y la ketamina también tiene esa ayuda que te ayuda a olvidar, sí, el trauma que tiene el paciente. Sí, una pregunta de José Vázquez. A ver, ¿Tenía una pregunta? Aló, quisiera intervenir, ¿puedo intervenir? Aló, yo soy José Vázquez. Sí, sí. Ya. Mire, la pregunta es, cuando tenemos pacientes con traumatismo pélvico, muchas veces la mayoría de estos nos damos cuenta cuando están con la hemorragia, a veces no por un accidente de tránsito, por una caída, etcétera, y estos pacientes están, ¿cómo se llama?, con un sangrado, sangran, y a veces la tomografía no nos ayuda más, y en sitios donde no tenemos una angioresonancia para ver, necesitamos pues otros elementos, otras herramientas de ayuda, tanto para el diagnóstico como para el manejo. ¿Podría orientarnos al respecto? sí, bueno, es un poquito distinto al tema, pero en parte ese es el problema del FAST, ¿no? Sí, Para cualquier tipo de traumatismo pélvico, el FAST no nos ayuda mucho para la parte retroperitoneal o pélvica, ¿no? Entonces, te puede ayudar por lo menos, creo que lo que yo pensaría es si uno tiene un paciente inestable en choque, ¿no? Con traumatismo. Lo que te ayuda el FAST, por lo menos el IFAS, descartar que la hemorragia no sea en otra parte del cuerpo, ¿no? Y ahí asumimos, cuando yo tengo un paciente, es justo, viene un paciente así, le hago el FAST, veo que no hay componente del pulmonar ni intraperitoneal, pienso que puede ser una hemorragia ilíaca o de algún vaso y lo que sí tenemos por lo menos es angiotac. Entonces, no ayuda creo que a responder un poco la pregunta en ese sentido, pero es un limitante. Tienen que saber que para trauma pélvica el UPA no ha sido, el ultrasonido del punto de atención no ha sido desarrollado para eso todavía, hasta ahora, de una forma que yo he visto. Pero para descartar las otras alternativas, creo que tal vez te ayude un poco. No puedo ver la arteria del glúteo superior, no podría ver si hay un sangrado a ese nivel que me esté dando esa hemorragia. Cuando están viendo, bueno, si cuando estamos buscando, bueno, depende de qué parte, pueden buscar, bueno, si hay un hematoma, podemos colocar lo que es el ultrasonido justo donde está el área, el hematoma, podemos colocar el Doppler color solamente para ver si hay flujo, pero para hacer eso tenés que tener la máquina en el setting adecuado, con bajo flujo, y puedes buscar áreas que sí tienen flujo así. En casos cuando pensamos que quizás hay un traumatismo que ha involucrado la arteria ilíaca o algo hasta la vena cava, lo que pueden buscar es ver, bueno, el rastreo de la arteria ilíaca, perdón, la arteria femoral, para ver si hay un cambio o si no hay pulsatilidad de esa arteria y eso te puede también ayudar un poco. Digo esto, pero honestamente, hacer esto creo que es un paso un poquito más avanzado todavía para usar el Doppler color y el Doppler arterial. Entonces, no sé si se incorpora como un paso básico del FAST hasta ahora. Tal vez a futuro, cuando tengamos más conocimiento, podamos usar unas herramientas semejantes así. A ver, sí. Dijeron, sí. Sangrado. ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta para poder realizar el doctor David?
Y más que nada creo que tienen una experiencia bastante enfrente de ustedes en Perú, por lo menos tienen muchos expertos más que yo que han creado todo esto, entonces traten de utilizar esos para tratar de no reinventar desde inicio todo esto y pueden sí, usar la información que ya conocen, los protocolos que ya existen y adaptarlos a su realidad, ¿no? Pero esto es lo que mayor que nada creo que es de los que están en esta charla. Pueden hablar con los colegas que mencioné, con Juan Luis, con el grupo de Loaiza, Jackie, con el grupo de 2 de Mayo, con Ángel. Ellos ya tienen mucha experiencia, no solamente, bueno, tratando de implementar esto, pero la parte educacional. Y también creo que ese componente, como dije, bueno, no me compro, si tuviera más tiempo pudiera ayudar a hacer ese tipo de control de calidad, pero tienen varios de ustedes que están interesados en esto y se pueden apoyar, ¿no? Crear una red entre ustedes de cómo pueden subir imágenes para poder hacer un tipo de retroalimentación aunque no sea en línea, en vivo, que sea por lo menos retrospectivo, ya con esa herramienta que les mencioné de Sono Clipshare. Bueno, les agradezco mucho por la invitación. Perdón por el problema técnico desde inicio. Muchas gracias, doctor David. No hay ninguna otra pregunta. Para pasar con la doctora Rosa Quicaño. Ya. Gracias, doctora Gisela. Doctor David, muchas gracias por su exposición. Ahorita le doy pase al doctor Jorge Medina, para que presidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, quien quiere poder brindarles unas palabras a usted y agradecerle en nombre de la sociedad por el apoyo continuo para la educación. Gracias. Doctor Medina. Doctor Gracias, Medina. Rosita. De Doctor, todas buenas maneras, noches. agradecerle también a la doctora Gisela Bernaola por su magnífica conducción de esto. Al doctor David Martin, agradecerle la magnífica exposición que ha tenido. Les agradecemos a nombre de la Sociedad Peruana de Medicina, Emergencias y Desastres y esperamos de que en las próximas veces seamos un poco más comunicativos y estemos más estrechos cada vez más. Y creo que nosotros dentro de nuestra sociedad estamos pensando, o creo que ya está en camino, un capítulo que va a tratar justamente sobre el ultrasonido. Es una magnífica herramienta en emergencia y que la vamos a saber utilizar por el bien de todos nuestros pacientes de emergencia. Nuevamente, doctor David, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosita, y a todos los que han hecho posible esta magnífica exposición. Muchas gracias, buena suerte y que les vaya bien siempre. Gracias, doctor Medina. Gracias, doctor David, doctora Gisela. Gracias a todo el público. Nos estaremos conectando en un siguiente viernes médico. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Doctor, adiós, doctor.